El versículo 1 del capítulo 26 de Segunda de Crónicas dice así: entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 añitos de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Versículo 5: y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. ¿Quién lo prosperó? Dios. Vamos a leer el versículo 15 hasta el 21, y dice así: e hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Aquí viene lo triste, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, cuando ya tuvo fama, riqueza, dinero, su corazón se enalteció para su ruina. No se olvide de ese párrafo de este versículo. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino que a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa separada, una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová. Y Jotán su hijo tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Pueden sentarse. Esta historia es un poco triste, o bastante triste, porque los siervos de Dios no, se supone, no deben terminar así. Amén. Y es muy duro cuando un siervo o una sierva de Dios ha servido toda su vida al Señor y termina mal. El reinado de Uzías, hermanos, se caracterizó en gran medida por el bien que él hizo. Él le sirvió a Dios y Dios lo bendijo. Su piedad fue recompensada con un largo reinado. Primero, él reinó 52 años sobre Judá. Pero Uzías llegó al trono en una era difícil, después de los trágicos eventos que pusieron fin al reinado de su padre, el rey Amasías. El rey del norte había atacado a Judá y había muerto el rey Amasías. Y Jerusalén quedó en desorden. Su muralla protectora quedó destruida. Su templo y su palacio quedaron vaciados. Se llevaron todos los tesoros. Y algunos de los habitantes también fueron llevados cautivos. En estos días fue que ocupó el cargo
la gente de Judá pusieron a este muchacho, al rey Usías, aún teniendo solamente 16 años. Y este muchacho comenzó a buscar la presencia de Dios, comenzó a arreglar todo, hermano, el desorden que había. Y la Biblia dice claramente que durante todo ese tiempo que buscó a Dios, unos 50 años sirviendo al Señor, Dios lo prosperó, Dios lo bendijo, Dios lo enalteció, le dio buenos ejércitos, un buen ejército, le dio que hiciera armas de guerra de aquel entonces famosas, le dio victoria contra sus enemigos y todo alrededor reconocían de que el rey Usías, Dios lo había bendecido. Usías fue activo en oponerse a los antiguos enemigos de Israel. Y con ese corazón grande que tenía para servir a Dios, pues vemos que Dios lo prosperó y lo bendijo y le dio la victoria contra esos antiguos enemigos. Se divulgó su fama porque él edificó torres, abrió muchas cisternas, tuvo también Usías un ejército grandísimo de más de 300,000 hombres de guerra e hizo en Jerusalén máquinas, ¿verdad?, especiales. Y por eso Usías fue un rey notable. Tuvo también un gran interés para mejorar el reino, toda la gente lo quería. Y además, si leemos toda la historia de Usías, él amaba mucho la agricultura, invirtió en la agricultura, apoyó a los agricultores. Judá se volvió un reino próspero y bendecido. Tenía un corazón grande él, ayudaba a los pobres y apoyaba a la mayoría de la gente. Y como Dios bendijo al rey Usías, pues usualmente Dios bendijo a toda la nación de Judá. Y eso suele suceder siempre, ¿verdad? Que Dios bendice a todo su pueblo en general cuando los líderes de una iglesia o de un reino son temerosos de Dios y se entregan al Señor y dependen del Señor. Dios comienza a abrir las bendiciones sobre toda la nación. Y aunque los capítulos anteriores o la historia anterior en el libro de los Reyes también está, promueve el éxito y la bendición de Usías, hermanos, y cómo fue prosperado. La razón por la que fue prosperado fue Dios quien le ayudó. Y al decir que fue Dios que lo ayudó, esto podríamos decir, es como que ahora en el Nuevo Testamento dijéramos, fue el Espíritu Santo, amén, el cual lo bendijo. El Espíritu Santo en medio de la iglesia, bendiciendo a la iglesia, ¿verdad? El Espíritu Santo moviéndose en medio de nosotros. Pero la triste noticia es el versículo 16 en adelante que leímos, que dice que cuando ya era fuerte, su corazón se llenó de orgullo, su corazón se llenó de soberbia, su corazón se hizo rebelde y, hermanos, fue para su ruina, dice ahí. Por eso hoy les quiero hablar sobre el tema la caída a causa de la soberbia. Yo no sé, hermanos, si aquí hay alguna persona que su carácter sea un poco altiva o soberbio. Allá en mi país decimos creído, ¿verdad? O creída. Algunos de nosotros pues ni tenemos mucho, ¿verdad? Y somos soberbios, no sé de qué. Algunos se enaltecen porque cantan bonito, otros porque predican bonito, otros porque tienen dones del Señor, talentos especiales. Algunas se enaltecen porque tienen bonito físico, ¿verdad? Y se llenan de arrogancia
Y Dios detesta eso, porque la caída viene detrás de la soberbia. Veamos entonces la soberbia o el orgullo, que es lo mismo, en el corazón de Uzías. Vuelvo a repetir el texto. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Versículo 16. Uzías, hermanos, es un ejemplo de un hombre que manejó mejor la adversidad que la prosperidad. Se manejó mejor en medio del problema que en medio de la bendición. En otras palabras, mientras tuvo dificultades, él se llegó a Dios y Dios lo bendijo. Pero ya cuando Dios lo bendijo, no halló qué hacer con la bendición, con la prosperidad. Y esa prosperidad lo arruinó a Uzías. Esta historia ofrece, hermanos, un testimonio tremendo de los peligros inminentes que crea la prosperidad. Yo creo que no hay razón, ninguna de ellas, ni la belleza, ni los dones que tengamos, ni la prosperidad económica, para que un hombre o una mujer se vuelva soberbio y altivo. Dios detesta esto. Los católicos romanos lo consideran esto como uno de los pecados capitales, ¿verdad? Uno de los pecados capitales que ellos creen. Porque este pecado lleva a muchos otros pecados. De manera que no tenemos por qué creernos mejor que los demás, y mucho menos humillar a la otra persona, creernos superiores a ellos. Principalmente si son cristianos evangélicos, aunque con nadie tenemos que hacerlo. Pero si son parte de la iglesia, con mucha más razón, porque son hijos e hijas de Dios, a quien estamos menospreciando muchas veces. Y Dios no se tarda en castigar cuando la altivez llega al corazón de los hombres. Más tarda en llegar la arrogancia al corazón de los hombres que en Dios bajarlo. Es como cuando la persona se infla como un globo, ¿verdad? Así es la altivez. Entonces, nomás se va levantando ese globo hacia arriba, ¿verdad? Y Dios con un alfiler simplemente lo poncha y termina en el piso desinflado. De manera que hay un peligro en esto, y por eso el proverbista en el capítulo 16 de Proverbios, capítulo 18, él escribió sobre el peligro de la soberbia y del corazón enaltecido. Porque él dijo que antes de esto o después de esto, leámoslo mejor, amén. Porque ese versículo de Proverbios 16 es importante, debemos de recordarlo nosotros, porque Dios no se tarda en ponchar ese globo, ¿verdad? Dice así el versículo 18 del capítulo 16 de Proverbios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. O sea que cuidado con eso. Si no queremos que Dios nos ponche, seamos humildes. Seamos gente que mire a nuestros compañeros como superiores a nosotros mismos, dice la palabra. Que nos respetemos unos a otros. Y que cuando nuestros hermanos fallen, hay que aprender a ser perdonador. Si usted no tiene un corazón que perdona, usted no le ha amanecido todavía. Cuando hay un corazón que no sabe perdonar, Dios no oye ni tan siquiera sus oraciones, ni tampoco lo bendice. Porque un corazón no perdonador es tipo de altivez, de soberbia. Dios nos manda a ser humildes y perdonadores. El hombre o la mujer que no sabe perdonar es porque es orgulloso y soberbio. Cuando Dios lo manda, lo manda.
Los discípulos no entendían esto y le preguntaron al Señor: ¿cuántas veces tengo que perdonar entonces a mi hermano? Y el Señor les dijo: 70, porque había una creencia en ese tiempo hasta 7. Y Él le dijo: yo no te digo hasta 7, yo les digo 70 veces 7. Y que 70 veces 7 no significa 490 veces, significa todas las veces que te ofendieran, que te hagan daño, que te traicionen, que te hagan esto, lo otro. Tenemos que aprender a perdonar. De lo contrario, hay algo de altivez y de soberbia dentro de nuestros corazones. Pero sucede, hermanos, que ese espíritu a veces se mete en los corazones nuestros, porque nuestra naturaleza es así. Amén. A veces Dios no nos da bendición económica porque sabe que nos vamos a arruinar. El corazón se va a llenar de soberbia y altivez y va a ver a los demás. En lugar de ser agradecido con Dios y usar esa prosperidad para ayudar a otros, va a menospreciar a las personas y se va a creer. Algo más tremendo que hace el orgullo y la soberbia es que eso es rebelarse en contra de Dios. Lo hace a uno rebelarse en contra de Dios. Y Uzías se sentía tan poderoso, tan bendecido, que se atrevió a entrar en el templo de Dios para quemar incienso en el altar del incienso. A él no le correspondía. Uzías violó lo que se había convertido en un principio general en el trato de Dios para su pueblo. Desde antes, hermanos, se había puesto orden desde antes, que eran los sacerdotes, Aarón y sus hijos, y luego todos los descendientes de Aarón o la tribu de Leví son los que servían en el santuario. Pero a él no le importó, él quebrantó esa ley, porque no se le permitía a ningún rey que fuera sacerdote y profeta a la vez. Solamente Jesús cumplió estos 3 ministerios, de ser rey, profeta y sacerdote. Entonces Uzías cayó en infidelidad. La soberbia hace, hermanos, que uno sea infiel para con Dios. Piensa que uno no tiene necesidad de Dios, de la ayuda de Dios, y entonces hace lo que le da la gana. Y este pecado es grave, hermano. Por eso sufrió las consecuencias Uzías. Y este pecado, vemos, puede devastar no solamente a dinastías, sino que llevar a una nación completa al exilio. Más adelante vamos a ver que Dios castigó a toda la nación aún por este pecado de altivez. Podríamos decir que el problema de Uzías era que no estaba contento con la autoridad que Dios le había dado. No estaba contento con la bendición que Dios le había dado. Él quería más. Él quería más. Más y más. Sucede, hermanos, que muchas veces no somos agradecidos y por eso Dios para la bendición. Todos somos bendecidos. Todos somos bendecidos. La mayoría de nosotros no se vino de nuestro país porque era rico. Y aunque yo, cuando me preguntan, digo: pues yo me vine viviendo de la guerra. Yo no les digo que tenía hambre. Sino que me vine huyendo de la guerra, así les digo cuando me preguntan, ¿verdad? Y aunque entre comillas es cierto que me vine huyendo de la guerra, nosotros sabemos la pobreza que hemos pasado. Muchos de nosotros nunca, yo ni siquiera tuve una bicicleta allá en mi país, y menos carro. Hay algunos de nosotros que ni a burro llegaban a tener burro, pues, para andar montado en el burrito, ¿verdad? Uno de niños jugaba allá
que andaba a caballo, pero cortaba una rama, ¿ve? Un palo, y ahí lo ponía en medio de los pies y uno le pegaba. Uno solo se pegaba. Y uno veía a los hacendados llegar al pueblo con su mula, ¿verdad? Era un lujo andar una mula, ya era como andar un Cadillac aquí. En ese tiempo, más en el área, en los pueblos, ¿verdad? Orgullosos, montados en aquella mula briosa y con un cinto rodeado de tiros y una 38 especial aquí. Ellos se sentían que eran dueños del pueblo, hermano. Y uno no llegaba ni a burrito. La mayoría de nosotros. Ahora, Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Y le tenemos amor a nuestro país, ¿verdad? Porque allá nacemos. Y algunos hasta nos creemos que es el mejor país del mundo. Pero no nos vamos. Porque sabemos que vamos a ir a aguantar hambre, ¿verdad? Dios aquí nos ha bendecido. Y a veces, hermano, la gente se enferma de la cabeza, ¿verdad? Cuando vine aquí, por eso la gente ya piensa que aquí se recogen los dólares de la calle, ¿verdad? Con una escoba. Porque recién llegado uno va por ahí y se pone a la par de un carro de esos de lujo y se toma una foto y la manda, ¿no? Dando a entender que el carro es de uno. Aleluya. La realidad es que Dios nos ha bendecido. Y luego llegamos allá y ya no conocemos los caragos, ¿verdad? Ya no conocemos los copinoles o guapinoles, ni los zúnganos. ¿Qué fruta ser esa? Decimos cuando llegamos allá, ¿no? Y con eso nos criamos. El ser humano es así, hermano. Y Dios sabe que muchas veces no suelta la bendición porque sabe que nos vamos a arruinar. La bendición más grande, pues, porque ya nos ha bendecido. A muchos aquí hasta el Señor los salvó aquí en este país. Y el que no diga que no está bendecido es mentiroso. Dios nos ha bendecido. Yo hasta hacía cuentas que iba a hacer con el dinero que iba a ganar si encontraba el trabajo del mínimo. En ese entonces, cuando yo me vine, estaba a $3 la hora el mínimo. ¿Cuándo iba a ganar $3 la hora yo en mi país, hermano? Ni el día. Entonces decía, me voy a hacer rico rápido. Ayúdanos, Señor, que nuestro corazón se sane de todo eso, para que Dios pueda mandar. El propósito de este mensaje es que seamos sanos de todo eso, para que Dios envíe, suelte la bendición que tiene para nosotros. En la Biblia hay promesa, hermano, que si nosotros le somos fieles a Dios, Él nos va a bendecir no solamente espiritualmente, sino que económicamente también. Ni nos vamos a dar cuenta de dónde va a fluir la bendición, pero Dios sabe cómo hacerlo. Pero Él quiere que nuestro corazón esté preparado. En el caso de Usías, él no se preparó para esto. Mientras tuvo problemas, él fue fiel a Dios. Mientras tuvo dificultades, él fue fiel a Dios. Pero cuando Dios lo hizo grande, Dios lo bendijo, su corazón se enalteció para su ruina. Dios no solamente le quitó el poder, le quitó la bendición, pero también murió leproso, apartado allá de la casa de Dios. Usías fue quebrantado, fue confrontado, perdón. Y allí dice que ya teniendo su corazón enaltecido, ¿se acuerdan de Nabucodonosor, hermano? Que Dios lo hizo comer hierba como los animales y lo quebrantó por muchos años, lo humilló. ¿Sabe cuál fue el pecado de Nabucodonosor? Este pecado de Usías. Se paró un día y dijo, miren la Babilonia que yo he edificado, y no le dio gloria a Dios. Lo que yo he hecho, lo que yo soy,
mas no entendemos que todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es la misericordia de Dios, hermano. La misericordia de Dios. Los sacerdotes fueron valientes y enfrentaron a aquel rey que era descendiente de David, hombre poderoso. Dice la Biblia que lo enfrentaron por lo que estaba haciendo. No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso en la casa de Jehová. Y el principal sacerdote era Azarías. Lo enfrentó y le hizo ver que estaba rompiendo una regla de Dios. Y lo más triste de todo, que la altivez produce a que el hombre no se humille. Siendo enfrentado por los sacerdotes, dice allí lo que leímos, que Usías se llenó de ira. Creemos y pensamos que nadie puede enfrentarnos ni regañarnos. Hay gente altiva en el área espiritual también, Se creen que son los más santos de la iglesia y solo andan viendo los errores de los demás y no se fijan en los errores de ellos. Y no se dan cuenta, piensan que Dios los ha puesto para corregir a los demás. Ni son pastores, ni tan siquiera diáconos son, pero piensan que Dios les ha dado ese privilegio de andar regañando gente y humillando gente, porque no tratan bien a la gente. La Biblia dice que el pecado se corrige. ¿Alguien leyó ese texto ayer? ¿Fue ayer que alguien lo dijo? O ahora lo estaba leyendo yo. El pecado se corrige con humildad. Se corrige, hermanos, no con altivez, sino que se corrige suavemente. Alguien que me busque ese texto en la Biblia, hombre. Claro, la mayoría no va a agarrar la Biblia, sino que en Google es más fácil, ¿verdad? Ya sé que no lo va. Pero en Google solo ponga el pecado se corrige con y ¡pum! Le va a salir ahí. Tenemos la bendición de la tecnología ahora. Proverbios 16:6, ¿cómo dice? Anoche fue que lo leí, sí. Con misericordia se corrige el pecado. O sea, uno puede ir a llamarle la atención como líder, pues, si usted es un líder, o como hermano suyo, que es compañero suyo, puede ir a corregir a alguien, a regañar a alguien, entre comillas, pero no a regañarlo, sino que a corregirlo, pero tiene que hacerlo con misericordia. Porque si uno no lo hace con misericordia, es altivez. ¿Ha oído gente por nuestro país de usted que hasta profetizando son altivos? Esa gente no quiere servirle a Dios. Esa gente lo que quiere muchas veces es sacarle los trapos al sol al hermano, descubrirlo. Y hay una arrogancia y altivez en el corazón, una arrogancia espiritual, hermano, que Dios quiere que nos sanemos de eso. ¿Cómo se llama el tema? La caída a causa de la soberbia. Ese capítulo 16 de Proverbios habla mucho de eso, hermano. Ahí es donde está el versículo 18 también. 16, 18 de Proverbios está de que antes de la caída está la arrogancia, la altivez de espíritu, el orgullo. Entonces él se enojó. Los sacerdotes lo enfrentaron porque estaba cometiendo un grave pecado delante de Dios. ¿Y sabe cuál era la pena para ese pecado que él estaba cometiendo? Era la muerte.
Yo traigo el texto aquí, Números capítulo 18, versículo 7. Cualquier extraño que no fuera sacerdote, que entrara allí a hacer los oficios en el templo o en el tabernáculo, moría irremisiblemente. Era la muerte. Y los sacerdotes llegan y lo enfrentan, y él, en lugar de humillarse, porque era con corazón altivo ya, soberbio, se enojó. Hay gente que no se deja ayudar. Porque no tienen un corazón sano. Se llenó de ira, dice ahí el texto, el versículo 19 del 26 que leímos. Entonces comenzó a salirle la lepra en la frente como castigo de Dios. Usías no escuchó los mandamientos y costumbres de la palabra de Dios. Pecó en contra de Dios, no escuchó la reprimenda, las advertencias de los sacerdotes. Sin embargo, no se libró del juicio de Dios. Del juicio de Dios no podemos escaparnos. Entonces, el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte. Ahora, él quiso traspasar todos los límites de Dios y de la gente. Y terminó aislado allá leproso, y ahí murió leproso. Qué triste es cuando el corazón de un siervo o una sierva de Dios cambia, ¿verdad? Yo a veces me siento tan triste cuando he visto gente que ha estado en la iglesia y de repente cambia tanto, hermano. Se va de la iglesia, pues, y después de ser amigos y hermanos entre nosotros, ni quieren contestar la llamada a uno, ni se la contestan. Algunas veces dicen que es por pena, pero ¿pena qué? Pena porque pecó. Con quien teníamos de tener vergüenza es con Dios cuando pecamos. Con el hermano, ¿por qué? Esta historia es algo desafortunada, pero qué bien nos hace a nosotros, porque aprendemos una lección. Y lo contrario de ser orgulloso es ser humilde. Lo contrario de ser arrogante, soberbio, es ser humilde. Y Dios dice que al soberbio, así habla el Señor, al arrogante, al altivo, al orgulloso, Dios lo ve de lejos. Hasta Dios, hermano, no solo lo castiga, sino que lo ve de lejos. Así terminó Usías. Pero al que se humilla, Dios lo recibe, Dios lo bendice, Dios lo perdona. ¿Sabe que cuando no somos cristianos y pensamos que nosotros no tenemos necesidad de aceptar al Señor porque nos consideramos que no somos tan pecadores, eso es soberbia, eso es arrogancia? No la conocemos, pero eso no nos deja humillarnos delante de la presencia de Dios, reconociendo que somos pecadores, reconociendo que somos malos, que no somos tan buenos. Eso es humildad, reconocer. El no reconocer es altivez, es soberbia, es orgullo. Y ese orgullo nos aleja de Dios. Oh, qué triste es comenzar una carrera, estar 50 años sirviendo a Dios y Dios nos bendiga a manos llenas y luego sentirnos que ya no necesitamos de Dios. Estaba leyendo en un libro, a mí me gusta leer mucho los escritos de Spurgeon, también me gusta leer mucho los escritos de un teólogo de este tiempo, de este siglo pasado, el hermano Watchman Nee, así se llama. Él escrito, es un hombre que tiene una literatura tremenda, hermano, para escribir. Y una teología tan práctica y tan directa y tan profunda. Me gusta leer los libros del hermano.
Y me gusta leer los libros de los siglos pasados, especialmente de Spurgeon. Y Spurgeon escribió lo siguiente, hablando de este pecado de orgullo, de arrogancia, de soberbia. Y mire lo que escribió. He vivido lo suficiente, escribió, ya era un anciano Spurgeon. He vivido lo suficiente para observar que las faltas más graves que jamás hayan cometido los hombres que profesan ser cristianos, en otras palabras, la gente que es parte de la iglesia del Señor, dice él, no las cometen los jóvenes. Lo más doloroso es para mí, escribió él, recordar que los peores casos de reincidencia y apostasía que he visto en la iglesia han sido por ancianos y hombres de mediana edad, no por jóvenes. Porque de una forma u otra los jóvenes, si verdaderamente son enseñados por Dios, conocen su divinidad y por eso claman a Dios por ayuda. Pero sucede a menudo que las personas más experimentadas, que se creen maduras, que se creen espirituales, empiezan a pensar que no es probable que ellos puedan caer en faltas y locuras que hacen los jóvenes. Y escribió Spurgeon, ustedes tienen que ver que no importa la edad que usted pueda tener, aunque ya tenga 7 décadas encima, si comienza a confiar en usted mismo, será un necio y pronto tendrá una grave caída, escribió Spurgeon. De manera que toda nuestra vida debemos de aprender a depender de Dios y a reconocer que nosotros somos débiles, hermano, y que sin la ayuda de Dios no podemos hacer mucho, que no somos tan especiales para que Dios escoja bendecirme a mí y al vecino no. Es por la misericordia de Dios. Termino. Después de que Dios dio a Uzías esta gran prosperidad y poder, se volvió soberbio y corrupto. Es verdad que antes del quebrantamiento es la soberbia, como lo dijo el proverbista. Si Dios, hermanos, nos ha bendecido, nos ha dado riqueza, nos da influencia, nos da popularidad, nos da poder, seamos agradecidos. Pero tengamos cuidado también. Dios aborrece la soberbia. Imagínense a un soberbio espiritual orando en el altar y con soberbia, estoy diciendo un soberbio espiritual porque era un hombre religioso, aquel fariseo, y con soberbia orar de esta manera. ¿Usted cree que va a llegar al corazón de Dios? Señor, te doy gracias. Según era agradecido, tengamos cuidado. Él decía te doy gracias, pero él hablaba de esa manera no porque lo sintiera en el corazón, sino porque quería enaltecerse. Señor, te doy gracias porque ayuno 3 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que poseo. Hago esto y lo otro, en voz alta, hermano. ¿Qué cree que hay en el corazón de un hombre? Y por último, para ponerle la cerecita en el pastel, termina diciendo, te doy gracias porque no soy como aquel publicano que estaba orando a la par de él. Ese está hecho leña, Señor. Ese es un pecador. ¿Qué clase de oración es esa? Y el Señor oía, observaba. Tanto que le reunió a sus discípulos y les dijo, ¿oyeron ustedes la oración de ese tipo? Ese tipo está más perdido que...
Y el publicano sabía que era pecador. Los publicanos eran odiados porque robaban las contribuciones. Era un tipo de político de esos que roban. Bueno, todos. Pero él reconocía y decía: Señor, reconozco que soy pecador. He robado, sí he robado, Señor. Soy malo, ten piedad de mí. Era la oración de... Y Dios, y el Señor le dijo a sus discípulos: ese hombre se levantó ahí perdonado. Esa oración llegó al trono de Dios. El otro oraba para enaltecerse él mismo, para satisfacer su soberbia, su arrogancia, su orgullo, su altivez. Pero este estaba humillado. Cuando la gente tiene poder, a menudo piensa que puede vivir por encima de la ley, y especialmente la ley de Dios. Pero hermanos míos, hasta los gobernantes más poderosos, Dios los enfrentará un día, como lo hizo con Usías. Era un rey poderoso y querido. Dios lo había prosperado, pero Dios lo enfrentó. No importa cuál sea nuestra posición en la sociedad, Dios espera que le honremos. Dios espera que le adoremos. Dios espera que le obedezcamos. Lo triste, vuelvo a repetir, es que el versículo 4 del capítulo 26 dice que él casi durante toda su vida hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Sin embargo, se apartó de Dios y Dios lo castigó. Fue herido con lepra. Dios quiere obediencia durante toda nuestra vida, hermanos, pero no quiere que cambiemos, que seamos sencillos y humildes, humillados ante su presencia siempre, dándole la gloria a Él siempre. Lamentablemente a Usías se le recuerda más por su arrogancia que por todas sus grandes reformas y obras que hizo. Busquemos ser recordados nosotros por una fe constante, que cuando partamos con el Señor, la gente joven que ha quedado en la iglesia nos recuerde como hombres y mujeres de Dios, que amamos a Dios toda nuestra vida y que nunca nuestra mente y nuestro corazón se enfermó para creernos aptos suficientes, sino que siempre dependimos de Dios. Qué bonito que las nuevas generaciones nos recuerden de esa forma. De otra manera, también podemos llegar a ser más famosos por nuestra caída que por nuestro éxito. Ya cuando somos hombres y mujeres de Dios que hemos pasado años en la iglesia y le damos oportunidad a ese pecado tan terrible de la arrogancia y la soberbia en nuestra vida y nos comenzamos a alejar de Dios y fracasamos, siempre se nos va a recordar más por el fracaso que por todo el tiempo que servimos al Señor. Por tanto, debemos de cuidar esta bendición de Dios con temor y temblor, de forma de que nuestro corazón no se enferme. Todo comienza ahí. Que el Señor quite toda raíz de soberbia y de altivez de nuestros corazones. Estemos de pie, por favor. Si usted se ha alejado de Dios, si usted no es cristiano todavía, si no le ha entregado su corazón a Cristo, venga reconociendo que es pecador, humillado ante los pies de Dios. Alguien me preguntó una vez, y tiene razón, y me dijo: ¿por qué ustedes inventaron de que uno tiene que pasar al frente y decir yo acepto a Jesús? Y si uno puede aceptarlo en cualquier lugar, sí. Pero una vez el Señor dijo: ¿sabe por qué lo hacemos? Porque con eso usted demuestra
que no se avergüenza de Dios delante de nosotros, la iglesia, o de la gente. Una vez el Señor dijo: el que se avergonzare de mí delante de esta generación adúltera y pecadora, yo también me voy a avergonzar de él allá delante de mi Padre y de sus ángeles. Pero el que me confiese aquí delante de esta generación de pecadores y adúlteros, yo también le voy a confesar delante de mi Padre. De manera que pasar al frente y decir soy pecador, eso no debe ser una vergüenza si al fin y al cabo todos pecamos. ¿Quién se puede atrever a venirse a parar a la par suya y decir yo no peco, Señor? Sería un fariseo con un altivez tan grande que Dios puede castigarlo. De manera que esa es la razón de pasar al frente y decir: Señor, perdóname, sé que soy pecador. Eso significa humillarnos delante del Señor. Si usted no lo ha hecho, yo lo invito a que salga de su silla y pase aquí al altar y juntos nos dobleguemos delante del Señor. Si no hay nadie que pase al altar, entonces usted como iglesia cerremos nuestros ojos y digámosle al Señor: Señor, limpia mi corazón. Si alguna vez quise sentirme más importante que mi hermano, si alguna vez pensé que soy más especial que mi hermano, si alguna vez me sentí más grande, es más, si alguna vez no solamente lo sentí, sino que humillé a mi hermano, perdónanos, Señor. Perdónanos. Mira, si hay una raíz de altivez y de arrogancia en nuestro corazón, y arranca al Espíritu Santo. Arráncala. Yo sé que tú vas a bendecirnos, Señor, como iglesia, más de lo que nos has bendecido hasta ahora. Pero primeramente, Señor, tú quieres que nosotros seamos fieles a ti en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en nuestro servicio a tu obra. Y segundo, Señor, que toda raíz de arrogancia y altivez sea arrancada de nuestro corazón. Y tú derramarás bendición sobre tu iglesia hasta que sobreabunde. No solamente bendición espiritual, sino que bendición económica también. Gracias, Señor. Gracias desde ya. Gracias. Gracias por la bendición que nos has dado. Gracias. Bendito sea tu nombre. Bendito sea su nombre.